Bueno, que el Señor les bendiga. Estamos en nuestro sexto capítulo de podcast, Nino. Sí, pues muy contento, ¿verdad? Porque hemos avanzado bastante y vamos con nuestro capítulo número 6. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Minor y estamos hoy con Nino, pues desarrollando el podcast que normalmente a principio de mes pues estamos teniendo, el cual hoy titulamos como Sos en el camino. Bueno, Ahí esto es falla, sí. algo que llama bastante la atención, ese tema. Les voy a platicar un poco de cómo lo escogimos o cómo fue que llegamos a eso. En la semana nos sorprendieron, donde habíamos cambiado la metodología de que íbamos solo los dos. Sí, Y correcto. pues Eh, más que todo, a mí me gusta hablar bastante la parte más que religiosa o espiritual, que siempre sea algo también parte de la vida de nosotros, a que mejoremos nosotros nuestras acciones, siendo o no siendo cristianos, pero esto lo iremos tocando más a fondo mientras vayamos desarrollando el tema. No sé cómo lo ves vos, Maina. Fíjate que sí, como había dicho Rodrigo, la metodología cambió. Bueno, la metodología cambió y la verdad fue de ayuda, siéndoles muy honesto, nos ayudó y el cual a partir de ahí empezamos a elegir el tema. El texto base o la parábola en la que nosotros nos vamos a estar dirigiendo es la parábola del buen samaritano. Trayéndolo a un contexto pues un poco actual, eh, no sé, a veces mientras estábamos dando el guión y hablando un poco del tema, estábamos hablando que muchas veces nos cuesta ayudar al prójimo. Usualmente solo lo hacemos en la iglesia. Yo estoy ahorita yendo a trabajar desde oficina. Mi trabajo, pues gracias a Dios, es Nino remoto. Puedo Ujú. trabajar desde la casa. Precisamente fue el jueves que me tocó ir a la oficina y yo voy a mi oficina queda enfrente de la universidad. Entonces yo agarro un rapidito normal. Yo acostumbro siempre andar en la calle, a donde quiera que vaya, con mis audífonos puestos. Me da risa porque el jueves mismo llego a la oficina con mis audífonos puestos y me dice mi jefa, Minor, ¿y usted no le da miedo? Ya varias personas me lo han dicho, ¿y usted no le da miedo andar en la calle con los audífonos? Me dice. Y yo, no, le digo yo, a mí no me da miedo, le digo yo, pero ¿qué pasa si lo paran, si quieren asaltarlo o algo por el estilo? Y yo no sé, era de mañana, creo, sí, era de mañana, y yo le dije, no, le digo que no ando el teléfono, le digo yo, pero eso funciona con el teléfono, ¿verdad? Me dice, ¿tú estás escuchando a través del teléfono? Sí, me dice, pero como que le falla, me dice. Entonces se empieza a reír, solo haciendo un pequeño paréntesis en esa parte. En lo que yo iba para el trabajo, me cruzo un puente, Nino, creo que el puente, el que está enfrente de la GOL, lo El conoces del bastante. segundo portón. Ajá, el del segundo portón. Ajá. Me cruzo y hay una persona, pues de escasos recursos. Me recuerdo, él me dijo que era un venezolano, tenía la bandera y todo, y me dijo, me agarró del pie y como yo venía con los audífonos no alcancé a escuchar en su totalidad qué fue lo que me dijo. Lo poco que escuché, porque me quité un audífono y lo poco que escuché fue que me dijo, me puede ayudar, es que lo mío no es mentira, me dice, yo sí estoy sufriendo tal situación. Me causó tanto, ¿cómo decirlo? Me tocó el corazón, como se le Ujú. dice, y que lo ayudé, pero me puse a pensar en el transcurso que venía cuántas personas hay así, que nos encontramos día a día, no sé si ya te ha pasado. Sí, claro, en ese mismo puente no solo creo que separe esa persona, sino que es diferente tipo. Siempre Ujú. hay uno que está como... A mí medio me da risa, me van a tirar un poco de hate, porque es que la persona está ahí, está como, una ayudadita, por favor, como Ajá, cantándolo. ajá. No sé si lo has escuchado, varios que han pasado por ahí. Entonces, y pues lo que suelo, y siendo sincero, muchas veces sí lo ignoro. A veces ando apresurado o a veces sí no ando dinero en efectivo. Entonces, son cosas que tenemos que ponernos a ver, ¿verdad? Ujú. Porque es una situación que se vive en el país.
Correcto. Por lo que veníamos hablando, el tema que queríamos estar tocando, que estamos tocando, es precisamente eso, cómo a veces nosotros utilizamos excusas y qué tipo de excusas utilizamos para no ayudar al prójimo. Incluso he mirado y se podría decir que es moralista tal vez un poco, pero muchas veces hay personas que tal vez no son netamente cristianas, pero ayudan más que un mismo cristiano. Mm. Eso, bueno, eso es verdad. Y sí, va, incluso esto se puede escuchar también igual mía como excusa, eso ya que lo estás hablando, ya que lo mencionas. Porque sí, yo puedo decir eso, ando apresurado No tengo dinero. Yo o utilizo bastante eso de no tener dinero. no ando dinero y pues realmente a veces es sencillo, no va a quitar creo que ni 5 segundos. De tu Tenga, tiempo. listo. Entonces, es de, sí, ponerse a pensar eso que decís, me llama bastante la atención. Y no solo eso, sino también, no sé si a vos te ha pasado que alguna vez en vez de ser el buen samaritano, fuiste la persona herida, alguien que te ayudó, alguien que te extendió la mano. Bueno, sí, siempre pasa uno, ¿verdad? Creo que lo pasé más en mi niñez, que siempre había ese señor alegre, vecino, que lo buscaba a uno, ¿verdad? Para, no sé, por ejemplo, yo como lo veo así en este caso, es que vaya, yo cuando empecé a entrenar fue porque un señor enfrente de mi casa eh, me dijo, ¿de qué jugás? Y yo no sabía, va, necesitamos un portero, me dice. Entonces, así empecé yo, fui a jugar portero y todo, y pues él me daba todos los recursos, los tacos, incluso me regalaba hasta pelotas Te para tenía que jugué, modelado. me decía, incluso me daba dinero, pucha, ahora ya no gano, va, ahora juego, más bien yo pago por jugar. Pero antes, cuando empecé, él incluso me daba dinero, mira, me dice, para el fresco, ya me daba 100 lempiras y algo. Y pues esas son acciones que podemos ver que cuando uno se encuentra en esa situación de ser la persona que está herida, que es la persona que necesita esa ayuda, que necesita siempre de los demás. No sé si a vos te ha pasado. No, a mí también me ha pasado que muchas veces, como dice Nino, a veces uno no anda de buen ánimo o los problemas en la vida más que todo. eh, Pues algunas veces yo personalmente yo no soy una persona que exteriorizo bastante mis problemas, sino que yo me considero que me los guardo y a partir de ahí pues empiezo a trabajarlos. Algo que a raíz de mi vida, de las situaciones, pues me ha tenido como un poco de más problemas, entonces a partir de eso he un poco exteriorizado. Ahora, he sufrido muchísima ayuda de mucha gente y cuando me refiero de ayuda no estoy hablando solo tal vez de una parte económica o tangible, sino que hay veces que necesitamos un aliento de una persona, eh, un consejo. Incluso es- me ha servido muchas personas que solo me escuchen, porque algunas veces necesitamos ser escuchados y tal vez eso uno no lo valora. Me recuerdo una vez que estaba pequeño, tenía, bueno, no, ni tan pequeño, tenía como 17 años y tenía un poco de agobio con unos temas del colegio. En ese entonces el colegio con 17 años es todo, más, Sí, hombre. más otros problemas externos. Entonces me recuerdo que yo quería desahogarme, me quería desahogar y me sentía re mal. Y entonces yo no sabía con quién. Tengo mis mejores amigos y todo, pero yo no sabía con quién refugiarme. Y en eso me recuerdo que apareció una hermana de la iglesia, que yo no la quiero bastante, muchos la conocerán. Y ella llegó a mi cuarto y me hizo reír, me sacó plática y le empecé a contar. Y créeme que me ayudó, solo el hecho de expresarlo me ayudó bastante. Claro, claro. Tanto que a partir de eso, tal vez el consejo que me dio, no lo agarré, pero el hecho de que ella estuviera ahí, lo sigo guardando a día de hoy. Algo que me recarga y hablamos con Rodrigo es sobre, le pusimos el tema SOS en el camino. No sé si a ustedes las aparece en el celular el signo de SOS, el signo de emergencia. Sí, es de emergencia, ¿va? Ujú, sí. Sí, emergencia y urgencia. Entonces, bueno, no, yo lo adaptamos con Nino en que se hubiera eso, esa emergencia en el camino, que nosotros a veces podemos solventarla.
de muchas personas. Hay muchas veces que nos cuesta. Yo sé que en el diario vivir, Nino, uno camina frustrado. Claro, Y no claro, sé si a siempre. vos te ha pasado que muchas veces un buenos días por la calle te alegra o te cambia el día. Sí, sí, claro, porque es que si nos ponemos a ver en eso, los demás no tienen culpa de la molestia que nosotros andemos de día o lo molesto que nosotros andemos. Entonces las personas saludan, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto verlo. Y uno así como, no quiero saludar, Sí, pero uno se con cara de obliga. enojado. Y están siempre esas personas que cambian esos estados de ánimo y esas cosas. Y asimismo, quería, ¿cómo podemos decirlo? Hacer ver esta parte o esta cosa, como por ejemplo, vaya, para los que no sepamos qué pasó en esta historia o qué sucedió, ¿qué pasa? Es que nos encontramos con tres personajes. Entonces, pasa el primer personaje que era un sacerdote. Entonces, es por eso que estamos hablando que este tema no es tanto la parte espiritual, sino que para nosotros en el diario vivir. Entonces, pasa un sacerdote, lo vio, pero dice la historia que pasó de largo, Ignoró. que pasó de largo. Y luego pasa un levita y también lo ve y como, no pasa nada, no es mi problema, no es mi Ujú. asunto. Y ya por último, el tercer personaje que sale es un samaritano, que era alguien que era despreciado por los judíos. Entonces, él dice que al verlo, él sintió esa compasión y esa necesidad de quererlo ayudar. Entonces, al ver a esa persona que estaba herida, que había sido golpeado, porque él fue asaltado y golpeado, la persona que estaba herida. Entonces, al sentir eso, él sintió esa compasión y fue a ayudarlo, fue a eso. Entonces, yo me pongo a pensar bastante qué importante es esta historia, porque eh, no sé si es que solo algunos tenemos esa parte de compasión o es ya un don, es algo que viene internamente de nosotros o es algo que viene ya de familia, un valor, un desarrollo. No sé sinceramente cómo vendría a ser eso, no sé vos qué pensás. Al respecto de eso, yo creo que sí, hay gente que es bien genuina, al ser bien compasiva, es bien amable, es muy amable. Yo no sé, muchas veces a mí me han dicho de que por la calle, o no sé si a ustedes mismos les ha pasado, que van por la calle serios, pero serios. Uno va como enojado y mira a alguien y ya como que le cambia la cara, pues. Mira a alguien o le dicen, hey, fulanito de tal, y uno cambia, va enojado, y camina y lo mira y como que se le va la onda, se le cambia el feeling en el rostro. Eh, por ende, yo creo bastante en esa teoría de que hay gente que es genuinamente compasiva, que es bien amable, bien como generosa. Que ya lo trae, ¿verdad? Ajá. Ya es algo de... Yo siento Sí, que es algo ya de familia. te voy a decir algo, yo creo, yo a los que no me conocen, yo tengo un hermano menor. Nosotros somos bien distintos, pero bien distintos. Mi hermano es bien serio, bien fuerte. ¿Cómo se le podría decir? Sentimentalmente, yo no. Yo lloro con una película de un perrito que se está muriendo. Yo soy bien compasivo. Sí, hombre. Entonces, vos me puedes ver a mí mirando películas. Creo que hacemos chistes hace poco con mi mamá. Y Justin se llama mi hermano. Y Justin estaba así en el sillón. Y yo estaba con mi mamá llorando. Estaba con mi mamá llorando de la situación que estaba pasando. Más bien se ríe más. Sí, se ríe y por eso te decía, hay gente que es bien compasiva. Yo creo que calzaría en esa parte de compasiva por todo, por todo eso. Pues ahora, como decía, me llamó la parte de la atención de que no se llevaban. Claro, Su religión no se llevaban. no se llevaban, era Ahora, vamos a otro despreciado. punto. Qué difícil, o sea, es fácil ayudar a un amigo. No sé si vos tenés un amigo que te llama a la 1 de la madrugada o vas a solventarle. No, sí, claro, cualquiera. Mentira. No me No, hables de cualquiera. eso. Fíjate que yo, no, yo creo que no, no sé. No sé si estás viendo ahí uno de mis amigos, sí son ustedes. Sí, sí tengo, sí tengo. Es que pueden llamar, que les responda a la 1 de la Ajá. mañana. Es otra cosa, es otro chiste. Fíjate que yo creo que
No, sí tengo a gente que me puede solventar, claramente sí tengo, pero es ahí, es muy fácil solventar a un amigo, a un conocido, a alguien que necesita, pero a un enemigo es bien clavado. No sé si alguna vez has ayudado a un enemigo, o, bueno, un enemigo, pero sí alguien que no te cae bien. Pues sí, sinceramente sí, creo que eh, no me quiero dar como mérito o así mismo a mí, ¿verdad? Porque no me gusta, pero siempre me gusta como, aún así las personas que hacen daño o no me caen bien, pues si necesita ayuda, lo ayudo. Claro, no me llevo con él, no, no pasa nada, lo hago por hacerlo. Creo que sería por eso, porque ya está en mí como el querer hacerlo, el querer llegar a esa El- situación. no, yo no me tiro por ahí. Yo, bueno, recapitulando un poco de eso, es que es bien difícil, incluso he ido trabajando en cuestiones de la iglesia, la personalidad era el carácter de una persona. Es bien difícil ayudar a una persona que no te cae bien, tal vez. Es bien, yo no sé, a mí particularmente se me hacía un poco más complicado. Ahora estoy diciendo que soy la paloma blanca, como decís vos. Ahora lo hago para cambiar eso en mí, porque al final no termina siendo bueno. Algo que creo que también se debe de cambiar el ayudar a las personas. Y claro, y si vemos desde panorama, vemos qué complicado es, ¿verdad? Y todo. Pero ahora miremos otro panorama del cómo se encontraba la persona, porque la persona estaba herida, Ujú. estaba prácticamente desnudo, le habían quitado todas sus pertenencias. Y yo aseguro, incluso por mí mismo hablo, que cuando nosotros vemos personas así en la calle, nosotros como más lejos mejor. Sí, entre más lejos mejor. Más lejos mejor para así no sentir que o cosas así. Y llegamos a esa parte y por eso les digo, poniéndonos en ese lugar, porque nosotros vamos a decir, uy, el sacerdote qué malo, uy, Ujú. el levita qué malo. Pero sinceramente eso ya viene un asunto más de lo que hay en nuestro corazón, en esa parte del cómo somos bondadosos. Porque incluso, como les digo, a nadie, aseguro, sí, es obvio, a nadie le gusta pasar a la par de una persona que no huele bien, que se mira de aspecto raro. Entonces, en ese mismo puente hay una persona así, como yo le decía. Más sin embargo, yo en lo personal no muchas veces no lo ayudo, pero en mi parte tampoco no es como aquel pensamiento como eh, no lo De ayudo porque lejos. no Ajá. quiero o porque lo veo mal o la parte esa, sino porque, eh, como les digo, está esas partes que se pueden ver como excusa, que no ando dinero o no ando esa situación, pero no sé si vos has ayudado alguna vez a una persona así, que se encuentre en esa situación o o que pasen eso. No, sí, la verdad que sí he ayudado. Como te dije la vez pasada, ahorita que fui a mi trabajo. Pero no solo es eso, fíjate que también me pasó algo bien loco, bien divertido. Como les decía, estoy yendo al trabajo y yo me voy en Uber, entonces le llamo al Uber, me va a traer y el Uber iba con canciones cristianas y me estaba hablando y me dio risa porque había una muchacha, bueno, una mujer de la tercera edad, se quería cruzar la calle, entonces me dio, eh, y en la premura, entre los pitos, ella le costaba pasar, entonces se bajó la persona que estaba enfrente, un taxista que estaba enfrente de nosotros, y le dio cruzar. Eh, Se lo prometo que a mí me dio en el corazón porque he mirado bastante eso, que no se le acostumbra ayudar a personas Sí, de tercera edad. de la tercera edad. Porque no solo es que una persona tenemos que englobar todo, no solo tocar una parte. Podemos tocar a una persona que está herida, que tal vez no tiene dinero, una persona de escasos recursos, pero están las personas mayores, están esas personas también que no, tal vez tienen sus extremidades bien, están bien económicamente, eh, pero esas personas también que tienen conflictos internos, que les cuesta, esas personas también, como le digo yo, hay personas que no lo exteriorizan y entre no tocan el tema, mucho mejor, eso es dependiendo.
pero hay personas que sí lo necesitamos. Creo que somos seres humanos y nuestro diario vivir es relacionarnos. Está siempre relacionarnos. Entonces creo que por ende, como personas, tenemos la responsabilidad moral de intentar ayudar a hacerle el día más bonito, por así decirlo, a una persona. Eso es algo que quería mencionar también. No, y claro, y ahorita me recordaba algo que me daba risa, que fue que yo creo que mi hermano lo ha de recordar bien, y no sé si Kenneth, pero es que antes donde yo vivía, que era cerquita de acá de la sede de la iglesia, había una persona, le decían el chino. Esa persona ya estaba loca mentalmente y pues vivía en la calle, él vivía en la mera calle, dormido y todo. Él dormía con un pedazo de cartón. Ese era. Sí, sí, verdad. Ay, ese que estaba ahí, pues bueno. Una vez recuerdo que no tenía hambre yo en el almuerzo. Y recuerdo que vine, salí, lo puse en un plato y de la nada, y salí, se lo di. Entonces le digo, vení, le digo. Y yo asustado porque ese chino tenía unos arranques de locura que de la nada venía y uno le acercaba y lo empezaba a insultar. Ah, sos vos, semejante. Decía uno. Entonces el chino de la nada venía y se empezaba a pegar también en la cabeza. Iba caminando normal y empezaba a pegarse así un solo en la cabeza. Y uno iba a la par, incluso varias veces me asustó porque él estaba dormido y yo pasaba así casi a la par de él y ya pegaba aquel pedazo de grito. Y yo le hacía así, este chino, decía yo. Y pues me acordó bastante porque es casi parecido a este personaje que estamos hablando. Y recuerdo que ese día el chino relajado, agarró el plato de la comida y todo. Después cuando me miraba me decía, dame para un cigarro. No, le decía. Ya te agarro el codo. Después No, ya era para el cigarro. Pero es bastante importante, o sea, ese caso. Si incluso a él lo ayudaban una familia de ahí donde él dormía. Después yo vi que ya había mejorado, ya le habían dado unas cobijas. Seguía durmiendo ahí, pero ya con cobija. Y pucha, por lo menos era la intención porque tampoco se puede hacer más. Les permití dormir en la acera de la casa de ellos, que era de cerámica, y les había dado una cobija. Entonces, pucha, en esa parte ya iba mejorando el chino, por lo menos en eso. Ya lo miraba yo que comía más. Y pues son esas situaciones y esos corazones bondadosos porque uno no puede tener el título de ser doctor, abogado, mercadólogo, así mucho más nombres, ¿verdad? Y pues, Mercadólogo. pero... No, sí. Yo no estoy riendo, aclaro, yo no estoy riendo de la profesión de marketing, Entonces, sí, tener ese título de renombre, ¿verdad? Y así otros como más trabajos que hay, ¿verdad? Entonces, pero... Más profesiones. No, eso no lo hace a uno como persona, porque aquel era sacerdote también, pero más sin embargo, el que resalta sobre todo esto es el que era el más despreciado, el que no se llevaba con él. Entonces, lo más importante aquí es las acciones que marcan las diferencias, porque la acción de él marcó diferencia, porque cada uno realizó una acción. La del sacerdote solo fue verlo y ir, la del otro también solo fue verlo, a saber qué más y irse. Más la acción del último fue llegar al lugar, recogerlo, ayudarlo, limpiarlo, incluso tenerlo en su casa. Entonces, para que realmente nosotros como personas, siento yo, tengamos una marca en esta vida, que es lo importante, marcar nosotros como personas, son acciones como esa. Incluso yo hace tiempo hablaba de eso, de que acciones diferentes te hacen diferente como persona. Ya no sos uno más del montón que no ayuda, sino sos esa persona que ayuda a los demás, esa persona diferente, que acciona diferente, que piensa diferente. Por más que llegue a la persona, por más que mal esté, más bien más uno busca ayudar a la persona. Y eso lo hace diferente a uno. Y es bastante chistoso porque uno lo ve de esa manera ahí. Bien motivado, te diré. Vale. Entonces,
Como les digo, lo importante ahí es eso, cómo nosotros marcamos diferente. Porque van a decir, Ángel es diferente. ¿Por qué es diferente? No, porque ella ayuda a las personas. Pero tampoco está la parte de también lo otro, ¿verdad? Que a mí me da bastante risa que cuando ayudan a las personas, aquí estamos, dice, ayudando a esta persona, usted dice, no ha comido, va. Sale aquí a la señora, no he comido. Mire, entonces aquí tenga este plato de comida, dice. Síganme, demos like, dice, para que demos más comida a las personas. Dice. Y pues es esa parte, ser diferente nosotros como personas, que es lo importante. Las acciones marcan para bien. No busquemos esas acciones que nada, porque como les digo, cada uno realizó una acción, pero la que resalta, la que marcó y sigue marcando hoy, 2000 años después, es esta acción que él tomó. Y es la que hoy, es por eso que podemos estar hablando y tomarlo como ejemplo. No sé vos cómo lo ves. No, correcto. Y algo que se me viene a la mente mientras vos estabas hablando de que como ser humano creo que tenemos el triste pensamiento de siempre buscar algo a cambio. O sea, te ayudo, pero ¿qué me vas a dar? ¿O te ayudo o Claro, qué recibo a cambio? sí, Y a veces el, el dar no siempre te va a recibir algo. Creo que fue lo que pasó ahora. Porque muchas veces hacemos las cosas para bien, por nuestra personalidad, educación, valores, moral, principios. Muchas veces no tenemos que esperar algo a cambio. Al final creo que eso determina como decimos, la persona que somos. claro. Muchas veces hay personas que pues tristemente lo necesitan y no solo me quiero dar el lujo, como lo decía anteriormente, de ser nosotros los samaritanos, es que nosotros a veces somos los necesitados. Entonces, la vida es un sub y baja, tal vez un día Claro, estás arriba, el otro día estás abajo. así es. Esto es estas cosas que yo no me subo. Se llama. Sube y baja. No, eso sí me gusta. Estamos abajo. Montaña rusa. Ah, Estamos, ajá. la vida es una montaña rusa. Eh, creo que tener un poco de empatía más en la vida. Por eso te decía, muchas veces nosotros pedimos algo a cambio o lo relacionamos, el ayuda al beneficio propio. Creo que ahí es donde hay un gran error. No solo porque somos cristianos, pues, no quiero tachar ese título, sino que como personas, tenerlo genuinamente, tal vez hacerle el día un poco más alegre. Ahora, ¿cuándo fue la última vez, Nino? Tal vez esta sea una pregunta bien confrontativa, pero ¿cuándo fue la última vez que vos ayudaste a un enemigo? Bueno, no a un enemigo, pero a alguien que te cayó mal. Creo que ya te lo había dicho. Sí, buena esa, buena. Déjame pensar. Aquí yo tengo Eh, varias. Fíjate que es complicado porque no Ayer, dice. suelo, no Uy, suelo tener muchos enemigos. No me suelo soy una andar persona metiendo de paz, en una muchos persona de problemas. luz. No, dale. Pero no me suelo meter en muchos problemas o andar buscando muchos Conflicto. enemigos. Yo conozco amigos que sí tienen muchos enemigos, pero no lo vamos a mencionar. Pero no suelo, tener muchos enemigos, pero sí eh, me gusta ayudar bastante realmente a todas las personas en sí. Y decirte una última vez, como te digo, no me acuerdo, porque es bastante, tendría que pensarlo y Ir al pensarlo y no historial. me viene. Soy una persona de luz, mira. Pero ¿y vos? No, yo sí tengo. No, yo ¿Sí sí, tenés varios enemigos? sí. No, enemigos no. Ah, bueno. Creo, va. No. No No. creas, he visto una Eh, señora enojada ahí por tu colonia. no. Para nada, pero no conmigo. Pues no, al final, como les dije anteriormente, como hemos estado hablando, creo que al final eso, en lo que he transcurrido en mi vivir, creo que eso se ha cambiado. Al final, al menos yo soy una persona que me calentaba mucho jugando pelota. Jugando pelota me calentaba. Yo me recuerdo una vez que me peleé con alguien y al día siguiente le tiene que ir a dar a pasar su. Se iba a mudar. Hijo de pucha, ajá. Y,
Dios. Y nosotros después en la noche anterior, pues, ya dándonos duro en la cancha y después mirarnos y después ayudarle. Creo que ahí está, hubo algo, pues al final, pensando en medio, estábamos haciendo el guión de este tema, se me vino a la mente ese ejemplo de cómo cuesta ayudarle a las personas y cómo eso pues te va forjando. Al final, como decía, no es lo mismo ayudarle a un amigo que a una persona que no te cae tal vez tan bien. Creo que al final eso termina, pero creo que ahí es donde nosotros nos deberíamos de decantar. Claro, claro. Y ya para concluir, quiero realmente hacerles ver del por qué el tema del sos. Imagínense esa palabra sos, grande, grande. Lo que nosotros somos en el camino, lo que nosotros somos en una calle, lo que nosotros somos en una universidad, lo que nosotros somos en el trabajo, en lo que nosotros somos en nuestra casa. Cada una de esas cosas es un camino. ¿Cómo nos comportamos a las personas que están alrededor? Que lo vemos con menosprecio, que no los ayudamos, nos encerramos en nuestras propias cosas. Porque ahí es lo importante, lo que somos nosotros. Porque pasamos nosotros, miramos a esa persona, está bien, uno no anda a veces dinero, pero volvemos a pasar y esta vez sí andamos dinero, pero esta vez uno dice, no puedo gastar. Y usted tiene mucho dinero, pero no, yo no lo voy a gastar. O usted se hace loco. Ah, sí, dice usted. No, Ujú. no vi qué pasó. Entonces, ahí es donde uno demuestra realmente quién es. Mientras uno va en ese camino, el muchacho demostró quién era, ayudando. Nosotros ayudamos de esa manera a las personas. Nosotros nos comportamos de esa buena manera ante los demás. O pasamos desapercibidos. Porque es lo importante de esta noche. No sé si Minor pasa ahí y pasa desapercibido, como que, es uno más, no me interesa la otra persona. Me intereso yo, solamente yo, los que están bien. Y usted está bien. Pero muchas veces no recuerda cuando usted estaba en la calle y usted no sabía cómo irse y de la nada pasa alguien. Pasó alguien y le dio jalón. O usted no tenía que comer. Y vino alguien de la nada y lo llamó, vamos a comer. Y en todas esas cosas podemos ver que siempre está involucrado Dios. ¿Por qué? Porque siempre es Dios que envía a esas personas a poder ayudarnos. Siempre es Dios también que toca nuestros corazones para que nosotros ayudemos a esa persona. Entonces, ¿quiénes somos realmente en el camino? ¿Cómo nos comportamos? Porque cuando nosotros estemos ahí tirados, cuando estemos nosotros en ese momento, obviamente vamos a querer que alguien nos ayude, que alguien diga, yo te ayudo, yo quiero marcar la diferencia, pero ¿y nosotros? ¿La vamos a marcar? No la vamos a marcar. Entonces, es algo que tenemos que ponernos a pensar, Minor, y ver que hay que marcar la diferencia. No, como decís, culminando al final, creo que marcar la diferencia está también en nosotros, más por en el contexto del que estamos. Claro, claro. Eh, Creo que está en nosotros como juventud y no solo como juventud, a las personas que nos están viendo también, ser ese apoyo, ese granito de arena, pues para ser mejor cada día, y no solo nosotros, nuestra familia, sino la sociedad y en el país en el que estamos. Ese fue nuestro capítulo 6, el cual está titulado como Sos el Camino. Solo quiero pasar a 3 personas, bueno, no quiero pasar a 3 personas, pero si alguien sabe cuál es el significado de SOS, nadie lo sabe. Nadie sabe cuál es el significado de SOS. Lo tenés ahí. Sí. Soul, es que está en inglés, yo no sé inglés. Save our soul. Salva nuestras almas. Ese es el significado. No sé si lo pronuncié bien. No, vos dale. No, ya lo save No, all no, of. no, 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 vos dale, ni Save modo. of souls. Sí está bien pronunciado. Sí está bien pronunciado, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Usted que sabe inglés. Gracias. Aquí Sí. tenemos a una muchacha bilingüe que me respalda mi pronunciación. No me respalda ya. Entonces sí, es algo como de
Emergencia. Emergencia. Así que estamos despedidos. Espero tenerlos en nuestro próximo podcast y en nuestra próxima reunión el siguiente sábado. Bye.